Tomado del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente lo rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Le he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él, y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, queridos hermanos, nos narra que los discípulos de Jesús no fueron capaces de expulsar aquel demonio que tenía poseído a aquel niño. El poder del mal fue mayor que su capacidad en ese momento. Hoy también, en este tiempo, hay muchos males que son mayores y que superan nuestra capacidad para enfrentarlos. Por ejemplo, la violencia, las drogas, las guerras, dolores, faltas de empleo, terrorismo, etc. Se hace un gran esfuerzo, pero parece que en vez de mejorar, las cosas se ponen peor. Hay momentos que hay brotes de violencia tan fuertes que parece que esto no va a acabar y que va de peor en peor. Y alguien grita por ahí de un lado para otro: ¿de qué sirve tanto esfuerzo que hacen? Si ellos mismos están metidos en todo, entonces la violencia jamás va a terminar, porque ladrón que busca ladrón no lo encuentra. ¿De qué sirve luchar? Con esta pregunta en la cabeza, hagamos nuestra meditación un poco más profunda sobre el Evangelio que hemos escuchado. Primero, resaltemos la situación de la gente, la desesperación sin una solución, y especialmente los que le rodeaban a los discípulos cuando estaba el muchacho ahí. El texto dice que al bajar Jesús del monte, recordemos que ha habido la transfiguración, entonces Santiago, Pedro y Juan han estado con Jesús en el monte donde Jesús se transfiguraba.
Y al bajar, Jesús encuentra mucha gente alrededor de los discípulos. Un padre de familia que estaba desesperado, pues le va a comentar. Es un espíritu mudo que se había apoderado de su hijo. Y el Evangelio de Marcos detalla este episodio con puntos muy precisos. La situación del muchacho es que está poseído. Tiene la angustia, un padre de familia. Encontramos la incapacidad de los discípulos para poder expulsar ese demonio. Marcos también expresa la reacción de Jesús, que se admira. Y lo que más llama la atención son dos cosas. Por un lado, la confusión y la impotencia de la gente. Y también de los discípulos ante el fenómeno de la posesión. Y por otro lado, el poder de Jesús y el poder de la fe en Jesús, ante la cual el demonio pierde toda su potencia, todo su poder, toda su influencia. Y claro, no le queda más que salir y dejar libre al muchacho. Hay un padre que había perdido esfuerzo, ánimo, y había llegado a pedirle a los discípulos que le ayudara, que expulsaran aquel demonio, para que ese muchacho estuviera bien. Pero ellos no fueron capaces o no tuvieron la capacidad o la fuerza para expulsar ese demonio. Jesús se impacientó, se admiró y dijo: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y ahí donde manda a llamar al muchacho y se lo llevaron. Jesús comienza a hablar con el papá de este muchacho y le pregunta respecto a la dolencia del muchacho, desde cuánto tiempo tenía. Y por la respuesta del papá es que Jesús se da cuenta que este muchacho padece desde mucho tiempo, desde niño. Pero ahí encontramos una expresión del padre de este muchacho que le dice: si algo puedes hacer, ayúdame. Y Jesús realmente le va a dar una respuesta. ¿Cómo es eso que si algo puedo? Todo es posible para el que tiene fe, le dice. Pero en esta frase del padre de familia, si algo puedes, ayúdanos, ten compasión de nosotros, podemos encontrar varias cosas o varios puntos. Ahí encontramos en primer lugar la fe. Segundo, es la condición para resolver el problema. No hay una condición. Y también encontramos otro punto que tiene el papá tiene buena voluntad de aceptar lo que sea la respuesta que Jesús le da. Veamos la respuesta de Jesús. En el camino de la fe, el Padre había dicho: si algo puedes. A Jesús no le gustó esta afirmación. Si el Señor pudiera, esta condición no podía ponerse, pues todo es posible a aquel que tiene fe. El Padre responde: yo creo, Señor, ayuda a mi poca fe, aumenta mi fe. La respuesta del Padre ocupa un lugar central en este episodio. Muestra cómo ha de ser la actitud del discípulo, del cristiano, del creyente, del seguidor de Jesús, que a pesar de sus limitantes y de sus dudas, su dolor, su angustia, quiere ser fiel. Viendo que venía mucha gente, Jesús actuó rápidamente, ordenó al espíritu que saliera de aquel muchacho y que nunca jamás volviera a él. Esto es una señal del poder de Jesús sobre el mal. Señal de que Jesús realmente es todopoderoso. ¿Y por qué hizo tan rápido? ¿Por qué no esperó la gente que llegara? Porque Jesús no quiere el aplauso de la gente. Un tercer elemento encontrado en el Evangelio para meditar, profundicemos un poquito más, es en la situación de los discípulos. Los discípulos, cuando llegaron a casa, le preguntaron en secreto, en privado a Jesús:
¿Por qué ellos no pudieron o no fueron capaces de expulsar al demonio? Jesús le responde, esta clase de demonio, por más que se hagan cosas, no es posible. Solamente hay que arrojarlo con fe, con oración, con ayuno. Fe y oración andan juntos. Una sin la otra no existe. Los discípulos habían empeorado. Quizás estaban cansados. Les hacía falta ánimo. No habían hecho suficiente oración. Frente a esto, se les presentó la incapacidad de expulsar a este demonio. No lo consiguen. ¿Qué es lo que les falta? Les faltó fe y oración. ¿Qué más faltaba? Son preguntas que se salen del texto y que realmente pues entran en nuestra cabeza para que también nosotros meditemos y que revisemos nuestra vida. ¿Qué falta? ¿Por qué nos cansamos? ¿Por qué lo que le pedimos al Señor no resulta, no se da? Estoy enfermo, tengo un problema, una situación, no me sale. ¿Qué falta? ¿Qué me falta? Fe y oración y confianza. La expulsión de los demonios de la vida ordinaria necesitan fe y oración. ¿Quieres que un muchacho, una persona cambie, se acerque al Señor, que cambie esa actitud? Es una actitud que tiene de capricho, de orgullo. Fe y oración. Eso es lo que falta. Necesitamos orar más. Necesitamos crecer en la fe. En el tiempo de Jesús, mucha gente hablaba de Satanás y de expulsión de demonios. Había mucho miedo y habían personas que se ponían como a expulsar demonios y también sacaban provecho del miedo de la gente, como también lo hay hoy. Hay mucha gente que mete miedo a otra gente y entonces ahí está la gente con ese temor al demonio. Entonces entran en una situación difícil de gastos y esos famosos adivinos, brujos, todas esas cuestiones son gente que saben jugar con la mente de la pobre gente que tiene miedo al demonio y por eso caen redondos, como decimos. El poder del mal tiene muchos nombres. Demonio, diablo, Belzebú, príncipe de los demonios, Satanás, dragón, dominaciones, poderes, potestades, soberbias, bestias, fiera, Lucifer, etcétera, 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 hermanos. Hoy, entre nosotros, el poder del mal tiene también muchos nombres. Vaya usted al diccionario y va a encontrar ahí. Pero también son las personas que se ponen al paso, que nos impiden hacer las cosas bien. Aquellos que nos juzgan, que nos critican, que levantan falsos testimonios, que hablan tonteras, son demonios. ¿Cómo podemos vencer? Oración y fe. Si alguien te juzga, te critica, si alguien habla de ti, no le simpatizas, te ve mal, te ve raro, oración y fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Si estás pasando una situación difícil de enfermedad, de incertidumbre, problemas familiares, tu matrimonio, tu esposo, tus hijos, oración y fe. Y podemos decirle, si dudas, podemos decirle como este padre de familia, Señor, aumenta mi fe. Yo creo, pero aumenta mi fe. Pero de verdad y de corazón. Jesús dice en un momento determinado, si tuviera fe como un granito de mostaza, haría grandes cosas. Nos hace falta oración y fe. Con eso vamos a vencer. ¿Qué es lo que nos oprime? ¿Qué hay en el corazón? Un resentimiento, un rencor, un odio, un dolor. Oración y fe. Y vas a sacar ese demonio que lleva, ese machismo, ese orgullo, esa vanidad. Oración y fe. Y verás que todos los demonios que te rodean y que te hacen perder la paz, desaparecen. Con oración y fe. Que el Señor les bendiga a todos.